Dios le bendiga, hermanos. Estamos un día más, un martes más. Estamos en el estudio del martes. Y este estudio ahora lo estamos ligando a la lectura que hacemos. Y como estamos leyendo Proverbios, entonces el estudio se basa en las partes de Proverbios que estamos leyendo. Y nuestra lectura, claramente que estamos llegando al final de Proverbios y pues, el tiempo se va tan rápido. Estamos leyendo Proverbios 5 días a la semana y este viernes ya vamos a acabar. Quiere decir que hemos estado en esto ya por mes y medio aparentemente. Entonces, ayer leímos Proverbios 27. Hoy nos toca Proverbios 28. Mañana, miércoles, Proverbios 29, jueves, Proverbios 30 y viernes el último Proverbio 31. 31 proverbios y lo hemos hecho en más de un mes, claramente porque sábados y domingos no leemos. Entonces, no seguimos esta lectura. Entonces, claramente que Proverbios, como les he dicho, es un libro que está lleno de ética, de consejos para nuestro diario vivir. Y es algo que siempre he recomendado, de que esa lectura sea por lo menos una vez al año. Y a lo mejor yo creo que a lo mejor más de una vez al año, porque encontramos tanta ayuda en Proverbios para esas decisiones que hacemos, cómo comportarnos, cómo actuar. Todo eso está en Proverbios. Y claramente que temas de honestidad, temas de ética, temas en cuanto al pecado, en cuanto a la ira, en cuanto a las contiendas, en cuanto a todas esas cosas nos hacen recordar las palabras de Jesús, de los apóstoles en las epístolas. Todo eso es un libro que está lleno de enseñanzas. Así que gracias a Dios por que hemos podido leer hasta ahora. Y quiero tocar algunos puntos de Proverbios. También quisiera saber, sería bonito saber que, porque si ustedes me preguntaran a mí cuál es su proverbio que más les gusta, yo me podría pensar y pues diría uno o tal vez dos proverbios o más. Pero quisiera saber un proverbio que a usted le gusta mucho y usted puede dejarlo ahí en los comentarios, en Facebook, en YouTube, en el blog de Iglesia Iberoamérica. Ahí puede dejarlo usted entonces y sería algo bonito claramente. Proverbios 28, vamos a estar hablando hoy de Proverbios 28 y Proverbios 29 más de lleno. Y es imposible ahora, por falta de tiempo, claramente entrar en cada uno de ellos en detalles. Pero Proverbios 28, tengo una lista aquí de proverbios que vienen siendo de interés, o algunos que vienen siendo proverbios de interés. Y entonces, en el capítulo 28, si leemos en el versículo 1 claramente, dice, leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Reina Valera contemporánea dice, el impío huye sin que nadie lo persiga, pero el hombre justo vive tranquilo como un león. Esto es una verdad bíblica, claramente. Quien tiene una conciencia inquieta ve cosas claramente donde no están ahí. El que no debe no teme, podríamos, como dice ese dicho antiguo. Entonces, el versículo 6 nos dice, a ver aquí, el versículo 6 nos dice, es mejor ser pobre y portarse con integridad que ser rico y andar por el mal camino. Una gran verdad, claramente las riquezas si lo llevan a uno al pecado, claramente es mejor ser pobre, es cuando uno los pone en la balanza. Y entonces el versículo 7 dice, el hijo prudente observa la ley, el que anda con glotones avergüenza a su padre. Glotones, aquí está hablando de fiesteros, de aquellos que andan en fiestas tomando y otras cosas.
Nota claramente, el hijo prudente observa la ley. Y esto es otra cosa de Proverbios en cuanto a la obediencia a la ley, obediencia a la palabra de Dios. De ahí que el Salmo 119 nos dice cómo podrá el joven vivir una vida limpia o íntegra, pues dice, guardando tu palabra. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el verso 105 de ese Salmo 119, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso claramente que para los hijos, esté hablando de un joven, esté hablando de un hijo adulto, para todos, claramente la palabra de Dios es la que nos hace o nos ayuda a observar la vida que Dios quiere que uno siga. Y entonces el verso 8 dice, el prestamista avaro aumenta su riqueza para dejárselas al que ama a los pobres. Y la nueva versión internacional dice, el que amasa riquezas mediante la usura, las acumula para el que se compadece de los pobres. Claramente que nadie se le escapa a juicio de Dios. Y aquellos que se aprovechan de otros con usura, hablando de los que prestan dinero. Pero aquí incluye a todo el que se aprovecha de otro, claramente, que Dios se encarga de hacer justicia, claramente. No hay duda de esto. Y a veces uno piensa de que la gente se sale con la suya, pero es que uno no conoce los detalles. Uno conoce solamente la apariencia nada más, pero no conoce los detalles de lo que está pasando en esa vida o en ese hogar. El versículo 9 dice, del que no presta oído a la ley, hasta su oración resulta repugnante. Se oye mejor en la nueva versión internacional. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer en la ley. Y a veces se hace difícil pensar de que Dios no quiere oír la oración de alguien, pero Dios, claramente, Dios es Dios. Y uno no puede pensar de que una persona que viola lo que Dios quiere, la ley de Dios, de que Dios está obligado a escucharlo. Entonces Dios es misericordioso, y si oye esa oración es porque Dios es misericordioso y porque Dios claramente es bueno. Entonces el verso 10 dice, el que desvía a los justos hacia el mal camino acabará por caer en su misma trampa, pero los hombres honrados heredarán el bien. Una gran verdad. Aquel que lleva a otros al pecado, claramente que no quedará impune. Y esto es algo que es real, claramente. Dios se encarga. Lo que uno siembra, eso uno va a cosechar. Es una ley bíblica. No la ley del karma, como tanto se habla, que es pagana. La ley del karma es esa de que para tener una buena reencarnación tienes que tener un buen karma, de hacer cosas buenas. Es muy diferente, porque el karma claramente que no perdona, mientras que la ley de la siembra y de la cosecha encontramos en la Biblia, y que Pablo aclara esto en Gálatas 6, es una de que hay arrepentimiento, hay lugar para arrepentimiento, hay lugar para el perdón. Cristo murió por nosotros, muy diferente. O sea, no se compara, no siga esas expresiones comunes que las vemos en Facebook y en otro. El karma no es para los cristianos, el karma es para los paganos. La Biblia nos llama a arrepentirnos y a cambiar nuestra mala conducta. El versículo 12 habla de los gobernantes, y en estos capítulos 28 y 29 lo encontramos en varios lugares como repetido. No leído del todo igual, pero parecido. Vemos la importancia que se le da aquí a esto mismo. Y entonces, cuando leemos, si los justos triunfan, hay una gran fiesta. Si triunfan los impíos, todo el mundo se esconde. Entonces, esto sabemos muy bien que es cierto. ¿Cuántos gobernantes impíos no hay en el mundo? Pero hay gobernantes impíos que son peores que otros. Entonces los gobernantes de izquierda, los gobiernos de izquierda, es decir, aquellos gobiernos comunistas, oprimen a todos y empobrecen a todo el pueblo. Entonces hay que recordar claramente de que nosotros no debemos dejarnos
por las bonitas palabras de los políticos o de los gobernantes, sino que debemos de buscar la dirección de Dios, la dirección divina sobre estas cosas y cuidar nuestro voto, si ese es el caso, donde uno vive, si podemos hacerlo de esa manera, cuidar nuestro voto para dárselo claramente a aquellos claramente que se acercan más en los valores bíblicos. Entonces, los textos paralelos, algunos textos paralelos que encontramos en cuanto a esto de los gobernantes, ahí en el 28:15 dice: un león rugiente, un oso hambriento, ese es el mal gobernante sobre el pueblo pobre. La Nueva Versión Internacional dice: un león rugiente, un oso hambriento es el gobernante malvado que oprime a los pobres. Otras palabras, como un león rugiente, como un oso hambriento, viene siendo el gobernante claramente que gobierna mal a su pueblo, que empobrece a la gente. Entonces, el gobernante fatuo aumenta la extorsión, el que odia la avaricia prolongará sus días. En la Nueva Versión Internacional dice: el gobernante falto de juicio es terrible opresor. El que odia las riquezas prolonga su vida. Y claramente que gobernantes faltos de juicios hay tantos en el mundo, y lo que hacen es que oprimen al pueblo. Entonces, en el verso 28 de este capítulo 28, dice también: si los malvados triunfan, la gente se esconde. Pero cuando mueren los justos florecen. Otra vez hablando de los gobernantes malos y la opresión que traen a un pueblo. Entonces, en el capítulo 29 siguen estos textos paralelos, ahí en el versículo 14. Y dice: el trono del rey se afirma para siempre si éste juzga a los pobres con la verdad. Y este es un texto muy, muy claro, claramente, que debe de haber justicia para los pobres. En cuantos gobernantes no vemos esto. De hecho, en los países de uno ve que los gobernantes se enriquecen y el pueblo anda pobre, muerto de hambre. Entonces, vemos que claramente nada de esto está cerrado a los ojos de Dios. Dios conoce todas estas cosas. El versículo 14 de Proverbios 28 dice, el versículo 4 dice: los transgresores alaban a los impíos, los que observan la ley se oponen a ellos. Nueva Versión Internacional: los que abandonan la ley alaban a los malvados, los que la obedecen luchan contra ellos. Claramente que esto ha sido siempre algo que diríamos que ha sido común. Y hoy día, ¿cómo lo sabemos? Pues vemos la forma que la sociedad secular alaba las cosas malas. Como dijo Isaías: llaman a las cosas buenas malas y a las cosas malas buenas. Entonces, quien hace esto no va a pensar, hablando de estos gobernantes o hablando de la gente común, que llaman a las cosas malas como si fueran buenas. No, para ellos piensan claramente, porque ya en este tiempo es común lo que conocemos como el relativismo, la creencia que todo es relativo, o sea, no hay una verdad absoluta. Entonces, donde cada persona tiene su propia verdad, entonces cada quien hace como mejor quiere hacer. La verdad de este es su verdad y la verdad del otro es su verdad. Entonces, un ejemplo de este error es que alguien dice: entonces yo creo que el aborto es bueno, esa es mi verdad. Y tú crees que el aborto es malo, esa es tu verdad. Pero vemos claramente que no depende esto de la verdad de uno o de quién, sino que depende de lo que la palabra del Señor nos enseña. En realidad, el que
quien no sigue a una ley bíblica, porque la ley de los hombres es subjetiva y cambia todo el tiempo. No solamente en cuanto a cómo manejar, sino en cuanto a la vida común. Un ejemplo, el matrimonio en los Estados Unidos fue eh, entre un hombre y una mujer desde su comienzo por más de 200 años, y de pronto hace unos años atrás nada más se aprueba ahora que dos hombres o dos mujeres pueden hacerlo. So, las leyes de los hombres cambian. Y entonces lo es en cuanto al manejo también. Y con esto quiero decir que eh, en el año 73 tuvimos lo que fue el embargo de los países árabes, Arabia Saudita y otros países árabes que exportaban petróleo. Le pusieron un embargo al occidente, ya que pues hubo una guerra entre los árabes y Israel. Y esto fue para presionar a los Estados Unidos. Realmente que no tanto a Europa y a Japón y otros, que los presionó tanto que tuvieron que echarse para atrás. Pero aquí en los Estados Unidos, el precio de la gasolina, que valía a 30 y tantos centavos el galón en aquel tiempo, de pronto casi que llegó a $1, o subió casi el triple. Entonces, yo lo vi con mis ojos claramente. So, el gobierno de aquel entonces, del presidente Nixon, cambió la ley en cuanto al freeway. Lo bajó de 65 o 70 o 75, como eran algunos freeways, lo bajó a 55 en toda la nación. Y ese 1 de enero del año 74, entonces comenzaron a dar multas o tickets a la gente que iba más arriba de 55. Cuando decía un día atrás nada más, si 65 era legal o más en algunas carreteras. Entonces las leyes de los hombres cambian. A veces son necesarias que cambien para el bien. Y entonces no puede llevarse uno por las leyes de los hombres creyendo que las leyes de los hombres van a hacer a la gente buena. La ley de los hombres no está para hacer a la gente buena, está para controlar a la gente. Está para decidir qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer. Pero no puede hacer a nadie bueno. Entonces, el ateo o quien no cree en lo que dice la Biblia en cuanto a lo moral, en cuanto a la ética, en cuanto a todo, entonces, ¿cómo saben ellos lo que es malo y lo que es bueno? Pues, un ejemplo, en las Escrituras se nos enseña que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, nuestra fuerza y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero también enseña de que no debemos adulterar, fornicar sin casados, a los que no están casados, que no se debe de levantar falso testimonio contra el prójimo, etcétera, etcétera. La Biblia nos enseña cómo debemos actuar. Entonces, si alguien no tiene esa regla delante de él, no la cree y cree que yo tengo mi propia verdad, entonces, ¿qué decide con esa verdad? No hay mal. Entonces, para él, el mal es a sus ojos, o el bien es a sus ojos. O lo que es bueno es malo para él y lo que es malo es bueno para él. Son ejemplos comunes de que uno tiene que entender que la sociedad, la humanidad necesita el código de Dios para vivir una vida que agrada a Dios. Si no, entonces no podemos agradar a Dios. Entonces necesitamos las leyes de los hombres para que controlen a los hombres, al malo. Por eso Pablo dice en Romanos a 13 de que la ley de los hombres está claramente que para castigar al que hace el mal, no a los justos, no a los que hacen el bien. Y eso es cierto. Entonces, pero nadie puede creer que si no teme a Dios, que si no tiene a la Biblia como la regla de Dios para vivir una vida ética, entonces cada quien hace lo que quiere. Y esto claramente que es una realidad. Entonces,
Los malvados no entienden nada de la justicia, como dice el verso 5 de ese capítulo 28. Los que buscan al Señor lo entienden todo. ¿Por qué? Porque los que buscan a Dios entienden qué es lo que Dios nos dice que debemos hacer en su palabra. Así que el hijo prudente observa la ley. El que anda con glotones avergüenza a su padre. Y eso claramente que es lo que vemos de que es por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Los que abandonan la ley alaban a los malvados, los que la obedecen luchan contra ellos. ¿Y cómo luchan contra ellos? Pues luchan contra el mal, luchan contra las leyes injustas, luchan contra aquellas leyes en realidad que hacen daño a otros, al prójimo. Creo que fue el domingo pasado, o antes pasado, hablé de eso, sobre el aborto, eutanasia, sobre todas esas cosas que en realidad es tomar la vida de otro porque uno cree que esa persona no tiene valor. Entonces, Proverbios 28:13 tiene una verdad que encontramos en la Biblia y que encontramos en los evangelios y en las epístolas que tienen que ver con el pecado. Dice, el que cubre sus pecados no prospera. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. Esto es importante, porque esa es la esencia del arrepentimiento. El arrepentimiento no es vivir una vida como uno quiere y luego ir a confesarse o hacer otra cosa o pensar que me arrepentí ya me arrepentí, ya me arrodillé, me arrepentí y luego sigue haciendo lo mismo. La esencia del evangelio es lo que dice aquí: el que encubre sus pecados no prospera, el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. O sea, el que los confiesa acepta que es pecador, acepta lo que ha hecho, pero se aparta de ese pecado. Y esa es ahí la clave del mensaje del evangelio. Y eso claramente que nos recuerda que todos somos pecadores y no hay nadie mejor que otro en este asunto. Todos, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estos son textos claves para nuestro diario vivir. ¿Cuánto hace falta recordarlos? Y mirarnos a nosotros mismos en cuanto a esto. En el capítulo 29, ahí en el versículo 18, dice, donde no hay dirección divina. Esa es la versión Dios habla hoy. Dice, y luego los voy a leer otras versiones aquí en el capítulo 29, verso 18. Dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Dice la contemporánea, cuando no hay visión, el pueblo de Dios, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. La Reina Valera 60 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aquí tenemos claramente un versículo que es muy clave. Y hay que mirarlo bien. Sin visión, sin profecía. En el pacto antiguo, Dios le hablaba a Israel por medio de videntes, de profetas, sacerdotes. Y Dios hablaba con revelaciones. Muchas de esas revelaciones las tenemos en lo que conocemos por su palabra, claramente. En el pacto nuevo tenemos la palabra de Dios, donde Dios nos habla por medio de su palabra. Primeramente, antes que nada, Dios nos habla por medio de su Hijo. Hebreos 1:2 dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. ¿Cómo nos habla Dios por medio de su Hijo? Por medio de la obra redentora de Jesús. Su obra redentora nos está hablando todo el tiempo. Es evidente, aún ante los impíos. Y entonces Jesucristo nos está hablando por su obra redentora y nos está hablando por medio de su palabra. De ahí la importancia
de la predicación de la palabra de Dios, de que la palabra de Dios sea predicada, sea enseñada, sea compartida con otros. Si les regalamos a un no creyente una Biblia, Dios puede usar esa Biblia para que el creyente encuentre la verdad. Pero también el no creyente necesita escuchar una enseñanza o una predicación. De ahí la importancia de la predicación de la palabra de Dios. Y recordar que es lo más importante siempre en un servicio, en un culto, en una reunión. Y más cuando es de tipo evangelístico. Y creo que eso es algo que debemos de ponerle tanta atención a lo evangelístico, a veces pensando de que ya conocemos eso, pero hay que recordar que nosotros todos necesitamos siempre escuchar los temas evangelísticos. Y aparte de eso, debemos de pensar en aquella persona que todavía no ha hecho la decisión o está por hacerla, o nunca ha escuchado. Entonces la predicación es muy importante, de ahí el tema que tantos hemos escuchado ya por algún tiempo, de salirnos de las cuatro paredes. Creo que este virus, el COVID, ha logrado hacer eso y nos ha sacado un poco del templo para llevarnos a parques y llevarnos a casas, en patios, y que otros escuchen que no están ahí presentes. Cuando uno tiene una reunión en una casa, en un patio, claramente que van a haber personas que van a escuchar que no están ahí presentes, pero hay vecinos que lo van a escuchar. No se va a ofender a nadie en el sentido de hablar cosas sucias ni nada de eso. Entonces, de ahí la importancia de salirse uno de las cuatro paredes y que la gente escuche la palabra de Dios. No podemos pensar que ya la gente lo ha escuchado todo, ya todo el mundo lo conoce. No, hay que recordar que hay personas que no han oído o no han oído lo suficiente. Entonces, necesitamos que la palabra de Dios sea expuesta, sea predicada, sea anunciada a otros, para que otros encuentren a Jesucristo. De ahí la necesidad, claramente, de recordar de que sin la dirección divina, donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. ¿Cómo va a saber uno que algo es malo si uno no ha escuchado la palabra? Entonces, por eso se necesita conocer la palabra de Dios. Necesitamos compartirla con otros, proclamarla, anunciarla, enseñarla para que otros la escuchen también. Y esto claramente que nos lleva al capítulo 29, en el verso 25. Como ustedes pueden ver, no estoy llevando un orden concreto de los proverbios, porque los estoy uniendo o estoy hablando de ellos según venga el caso. Entonces, el verso 25 del capítulo 29, vamos a leerlo, y dice: muchos buscan, dice, el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor es exaltado. La Reina Valera 60 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. La Nueva Versión Internacional dice: temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. La Nueva Traducción Bíblica dice: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Claramente que eso quiere decir que temerle a los hombres puede llegar a ser una trampa, mientras que nosotros debemos de temer a Dios y confiar en Dios. Y esto es un tema claramente que es amplio, porque tiene que ver con el miedo. El miedo a los hombres nos lleva a tantas cosas. Aquí entra el miedo a lo que dirán. El miedo claramente a no ofender a otros. Y no estamos hablando de decir palabras ofensivas, sino en cuanto a que la Biblia ofende. Nos ha ofendido a todos.
Porque la Biblia dice exactamente lo que uno es y lo que uno no debe de ser. Entonces, hubo una investigación sobre el miedo que se hizo antes del COVID. Yo creo que esa investigación traería diferentes o resultados un poco más profundos en cuanto a lo que el COVID ha causado. Pero la Universidad de Chapman, ahí en el condado de Orange, donde mi hija estudió, mi hija mayor, donde mi hija sigue trabajando en esa universidad, dice, ha tenido un estudio donde han investigado los temores más comunes entre la gente de este país desde el año 2014. De los 10 temores en los que la gente tiene más miedo incluye la corrupción en los oficiales del gobierno, la contaminación del medio ambiente, el cambio climático, miedo a que los familiares se enfermen, morir bajo actos de terror y miedo a la falta de dinero. Podríamos agregarle miedo al COVID, miedo a la enfermedad, miedo a morir entubado, la falta de respiración por el COVID, tantas otras cosas. Antes del COVID, hubieron terribles epidemias en el mundo. Cuando una epidemia llegaba, a veces arrasaba con una ciudad, dejaba la ciudad diezmada. La historia de la iglesia nos cuenta de las plagas que llegaban a veces y los miles de personas y a veces millones que morían por esa plaga. En el segundo siglo hubo una plaga que llegó a Roma y los gobernantes fueron los primeros en salir corriendo. En cuanto al COVID, lo que hicieron fue que nos encerraron. Pero las plagas pasadas lo que hacían era que la gente salía huyendo. Entonces dice que los gobernantes, todos los líderes paganos religiosos, todos se fueron huyendo. Sin embargo, los cristianos no huyeron. Los cristianos se quedaban y enterraban a sus vecinos paganos que morían, los enterraban, atendían a los enfermos. Y vemos el contraste entre los cristianos y los paganos. Y eso es algo que nos recuerda claramente que en medio de las tribulaciones debemos usar el sentido común y debemos usar la cautela, pero no debemos dejar que el miedo se apodere de nuestras vidas. Entonces, el miedo sigue en aumento porque la gente sigue teniendo miedo a tantas cosas. Y eso nos hace recordar que aún los creyentes tienen miedo. Y la Biblia nos enseña que nosotros claramente que debemos de tomar cuidado en las cosas necesarias. El miedo puede ser algo bueno y necesario que Dios nos ha puesto para cuidarnos. Si uno va a cruzar la calle, uno tiene que mirar primero los lados para que un carro no lo vaya a arrollar a uno. Tiene que seguir las reglas del gobierno en cuanto al semáforo y pues lo demás. El miedo también a veces es bueno porque nos hace huir de peligros. Una explosión, un incendio, algo que a veces la adrenalina en el cuerpo de uno lo hace uno correr y hacer cosas que uno no haría normalmente. Entonces el miedo tiene su lugar que Dios nos ha puesto, pero no debemos dejar que el miedo gobierne nuestras vidas. Entonces, de ahí cuando dice de que el temor a los hombres puede ser una trampa, ¿por qué razón? Porque eso quiere decir que a veces, como ya dije ya, no se va a decir la verdad para no ofender a otros. Entonces, algunos van a temer decir algo por el qué dirán. Entonces, no puede uno dejarse llevar por el miedo en cuanto a nuestra adoración a Dios. En este país hubieron leyes estrictas en cuanto a cuando nos encerraron por el COVID. Pero gracias a Dios que nos dejaron abrir otra vez después de que las iglesias
hicimos quejas y todo lo demás, porque el gobernador de California no tenía ningún interés en dejarnos abrir, pero nos dejaron abrir con pues, restricciones. Pero hay que recordar que restricciones están puestas ahí por el bien de los demás. Uno tiene que velar por los demás en cuanto a la salud de los demás. Entonces, yo no puedo pensar que no importa lo que me pase a mí, y esto se usaría para cualquier ejemplo, si hubiera algunas personas que yo quisiera ir a visitar y tienen viruela, que es una epidemia muy horrible, yo no puedo pensar que yo voy a ir a verlos de todas maneras y luego voy a regresar, pero si yo voy a verlos, me van a dejar ahí encerrado. Porque yo no puedo regresar y decir, yo no tengo miedo, pero si yo regreso, yo puedo contaminar a alguien. O sea, no es nada más por uno, uno tiene que pensar en el bien del otro. Esa es la esencia del Evangelio. Entonces, temer a los hombres, en cuanto a esto hay que recordar las palabras cuando los apóstoles se les prohibieron ahí en Hechos 5. Se nos enseña la respuesta de ellos en el verso 29, que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Eso muestra claramente que la obediencia a Dios va primero en todo, no solamente en reunirnos en un lugar como iglesia o en adorar, tiene que ver nuestras decisiones. No podemos hacer algo malo porque el gobierno ha puesto que algo malo ahora es bueno. No podemos hacerlo. Tenemos que obedecer a Dios primero antes que a los hombres. De ahí que un médico creyente no puede practicar el aborto o la eutanasia. No lo puede hacer porque teme al Señor primeramente. Si el gobierno lo quiere obligar, entonces está obligándolo a violar su conciencia. Y eso se aplica en toda área. No podemos hacer que el gobierno nos haga hacer algo que está en contra de lo que la ley de Dios dice. No solamente es aplicable como uno piensa en cuanto a reunirnos, en cuanto a adorar a Dios, en cuanto a la Biblia, tiene que ver en cuanto a las cosas que hacemos. Y entonces, eso claramente que tengo aquí un comentario de Dwayne Garrett escribiendo sobre este verso de Proverbios. Y él dice que el temor al hombre describe cualquier situación en donde uno está ansioso de no ofender a otra persona. Por ejemplo, alguien puede tener miedo de oponerse a las acciones poco éticas de un superior por miedo a perder el trabajo. Este verso le dice al lector que haga lo que es correcto y confiar el resultado al Señor, a Jehová. Estas son cositas que tienen que ver con la ética, no solamente con la adoración a Dios, con la ética, que es parte de nuestra vida, nuestra conducta es parte de nuestra adoración a Dios. Entonces, Jesucristo dijo algo que nos debe recordar, que en realidad lo que le hagan a uno de mal en este cuerpo, claramente, no es algo que uno debe desear. Pero lo peor no es que le puedan hacer daño al cuerpo de uno, sino es quién es el que puede enviar al infierno a la gente. Y solamente es Dios. Jesucristo dijo en Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Esta destrucción no significa aniquilación. Esta destrucción está hablando del resultado de lo que ocurre en el infierno. Tenerle miedo a hombres, a no ofenderlos y no entregarse a Cristo, es entonces caer en el infierno. Y son las palabras de Jesús, que a eso sí le debemos de tener miedo.
También tenemos que recordar que primera de Timoteo 1:7, Pablo le dice a su hijo en la fe, de que Dios, déjenme leerle el verso. Es un texto clave para nosotros. Y dice en el versículo 7, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios claramente es el que obra en nosotros en esto. Hay otros proverbios de interés en este capítulo 29, y ya que estamos llegando al final de nuestra lección, antes de finalizar esto, el 7 dice: el justo hace suya la causa de los pobres, de esto el impío no entiende nada. Es claramente que a veces las circunstancias no trabajan de esa manera, y a veces uno ve que hay gobernantes impíos que quieren ayudar a los pobres o que quieren ayudar a los indigentes, pero si usted observa bien el caso, casi siempre todo eso tiene que ver con que los gobernantes así casi siempre lo que buscan es buscar la gloria para ellos, buscar su reelección u otra cosa. Pero miren la ciudad de Los Ángeles, miren la cantidad de indigentes que hay en las calles, y no solamente la ciudad de Los Ángeles, los indigentes están llegando a casi todas las ciudades. Se dice de que está ocurriendo eso porque las rentas están muy altas. Bueno, algunos estarán así por eso, serán muy pocos. Algunos viven en carros, de eso sí hay seguridad, porque no tienen dónde pagar renta, cómo pagarla, están muy altas las rentas, los alquileres. Y eso claramente, todo esto, ¿cuántos billones de dólares, miles de millones, porque es lo que billones son, miles de millones de dólares han salido para ayudar estas causas? Y empeora, ¿dónde va ese dinero? ¿A dónde va ese dinero? Entonces, más bien las organizaciones grandes que existen y están ayudando a los pobres, su origen es cristiano. El Ejército de Salvación, Salvation Army, es uno de ellos. Las tantas organizaciones que ayudan a personas necesitadas tuvo su origen cristiano. ¿Por qué? Porque los creyentes han sentido el toque del amor de Dios para ayudar a otros. El verso 8 dice: los burlones pueden azuzar a toda una ciudad, pero los sabios saben calmar los ánimos. La Nueva Versión Internacional dice: los insolentes conmocionan a la ciudad, pero los sabios apaciguan los ánimos. Otra vez tiene que ver con las palabras. Las buenas palabras apaciguan el enojo, el temor, el miedo y todas las otras cosas. El verso 9 dice: cuando el sabio entra en pleito con el necio no deja de reírse ni de burlarse. Acuérdense que en Proverbio, el sabio y el necio son polos opuestos entre el justo y el impío en realidad. Esto es una claridad, esto es una realidad grande. Cuando el sabio entra en pleito con el necio no deja de reírse ni de burlarse. Eso es una realidad. Entonces está el verso 13: el pobre y el usurero coinciden en algo, el Señor da luz a los ojos de ambos. En otro proverbio está hablando del rico y del pobre al igual. Quiere decir que no hay distinción de personas en realidad delante de Dios, porque Dios les ha dado la vida a ambos, Dios les ha dado los ojos a ambos. El verso 16: si aumentan los impíos, aumenta el pecado, pero los justos no harán fracasar. Pero encontramos en el nuevo pacto
que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, la misericordia de Dios abunda aún más para cambiar, para traer salvación. El verso 20 dice, fíjate en la gente que habla a la ligera, más se espera del necio que de esa gente. O sea, el que habla por hablar. Y esto pasa a veces cuando la gente habla demasiado, como dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Ese es el problema. Entonces, verso 22, el hombre irascible suscita contiendas y el hombre violento comete muchos pecados. La Nueva Versión Internacional dice, el hombre iracundo provoca peleas, el hombre violento multiplica sus crímenes. Y Proverbio nos dice de que no debemos de juntarnos con personas así. Verso 26, muchos buscan el favor del gobernante, pero la sentencia de cada uno viene del Señor. La Nueva Versión Internacional, déjenme ver aquí. En la 60 dice, muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. La Nueva Versión Internacional lo hizo un poquito más claro. Muchos buscan el favor del gobernante, pero solo el Señor hace justicia. Y claramente que tenemos derecho de buscar la ayuda de los gobernantes. Pablo mismo apeló al César cuando se dio cuenta que no le iban a hacer justicia. Él era ciudadano romano. Pero siempre recordando que los hombres no pueden dar una justicia o no pueden como la que hace Dios. De ahí que la verdadera justicia viene de parte de Dios, quien usa a los hombres aquí. Claramente que hay un juicio para todo aquel. En el día final va a haber un juicio para todos. Todos los que han rehusado creer en Jesucristo como Salvador tendrán que comparecer ante el juicio del trono blanco. Así que el versículo 24, se me pasaba ese, el verso 24 dice, el cómplice del ladrón atenta contra sí mismo, aunque esté bajo juramento, no testificará. Dice la 60, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Son proverbios de ética de nuestro diario vivir, cómo vivir una vida cristiana. Proverbios claramente que nos enseña cómo hacer eso. Ahora, cuando llegamos al capítulo 30, tenemos los dichos de Agur. No es Salomón. Y un capítulo claramente que está lleno de grandes verdades. Y luego en el capítulo 31 están los dichos del rey Lemuel. Y tenemos entonces lo que se menciona como la mujer virtuosa. En Proverbios hemos aprendido cómo ser un hombre piadoso. Y el capítulo, ese último, entonces nos enseña cómo la mujer debe ser una mujer piadosa. Entonces, hay que recordar claramente de que la piedad es necesaria como creyente. La piedad muestra nuestra devoción a Dios, nuestra santidad. Cuando vivimos una vida piadosa, estamos viviendo una vida cristiana como Dios quiere, sea uno hombre o sea una mujer. Y estos consejos nos ayudan mucho. Y yo creo que a veces traen claridad en preguntas que uno puede tener en cuanto al diario de vivir, en cuanto a la ética. Y esto es muy necesario. Hemos llegado al final, hermano. Estamos llegando al final de Proverbios. Este viernes es el último capítulo que vamos a leer. Yo espero que a usted le haya gustado esta lectura de Proverbios. Y como dije cuando comencé, me gustaría que usted pusiera, si usted puede, ponga un comentario, ponga cuál es el proverbio que más le gusta o que más le ha bendecido. Y
Y pues claramente que el próximo lunes, la semana que viene, comenzamos una nueva lectura. Así que síganos. Ahí lo pongo siempre el lunes en iglesiaiberoamerica.com, el blog de Iglesia Iberoamérica, el blog que yo administro. iglesiaiberoamerica.com, ahí estoy siempre. Usted puede registrarse ahí para que recibirlos todo en su correo electrónico. Solamente llegue ahí y siga las instrucciones que dice abajo. Usted va a leer donde dice seguir. Usted hágale clic, ponga su correo electrónico y espere respuesta del sitio WordPress. Le va a enviar un correo electrónico. Usted entonces hágale clic a lo que dice ese correo electrónico y usted ha quedado ya entonces suscrito a nuestro blog y puede recibir todos los escritos. Este ha sido nuestro estudio, hermano. Oramos por las peticiones y quiero recordarles que este día de mañana, miércoles, tenemos los cultos de hogares virtuales. El jueves tenemos los cultos el culto familiar del jueves. Sabemos muy bien que hay probabilidades de lluvia. Así que, y hemos estado orando por lluvia. Así que, claramente que vamos a estar ahí en la casa del Señor el jueves, con lluvia o sin lluvia. Si usted puede acompañarnos, acompáñenos. Si no, por lo menos acompáñenos por este medio, por las redes sociales, YouTube o Facebook. Así que oremos, hermanos. Padre, traemos toda petición delante de ti. Tú conoces cada petición. Hay peticiones comunes de lo que siempre hemos estado orando por hermano Joe Robles, por Yancy, la hija de Doris y de Juan. Señor, por algunos hermanos de la iglesia que están ahora sufriendo, están infectados con el COVID. Pedimos un toque sanador sobre tu pueblo, Señor. Que tú reprendas la enfermedad. Que tú reprendas los efectos del COVID, Señor. En el nombre de Jesús. Que tú toques a aquellos, Señor, que están sufriendo ansiedad. Tal vez ha sido empeorada por esta epidemia. Sufren ansiedad. Sufren insomnios. Que tú toques sus vidas en el nombre de Jesús. Que tú reprendas la obra del diablo que quiere atar las vidas de esta manera, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, toda otra petición que no conocemos, no recordamos, la traemos al pie de la cruz, sabiendo que tú oyes nuestras oraciones. Pidiendo tu bendición, tu cuidado, tu ayuda. En este día, guarda a tu pueblo, Señor, los que regresan a sus casas en este día y en el día de mañana que salen a trabajar, a la escuela, a regresar, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y también quiero anunciarles de que hoy es el cumpleaños de mi esposa y por esta razón he grabado este estudio un poquito antes. Pero el próximo martes estaremos una vez más en vivo, en Facebook Live y en YouTube Live. Dios les bendiga, hermanos. Vayan con Dios.